Volvemos ahora a las profundidades de la Bastida, esa antiquísima red de galerías donde se esconden las bodegas. Jesús González pertenece a una larga estirpe de bodegueros. En 2003 se hizo cargo de la bodega familiar y comenzó a producir vinos de autor. Hola, soy Jesús González Teso de Bodegas Gontés y os voy a presentar y acercar a nuestra bodega centenaria, que es una verdadera maravilla. Estamos en un laberinto, en un túnel subterráneo que, claro, en su día, antes de ser bodega, pues era escondite o refugio, ¿no? Eso es. Bueno, todos estos calados son aproximadamente del siglo XIII y en épocas de Reconquista se dice que los habitantes de la Bastida eran rebeldes. No querían entrar ni en el reino de Castilla ni en el reino de Navarra. Ellos lo que intentaron es, donde está la iglesia más alta, la iglesia del Santísimo Cristo, intentaron hacer castillo, pero como eran rebeldes, parece que hacían, parece que les tiraban, parece que hacían, parece que les tiraban. Entonces finalmente construyeron un templo a tipo fortaleza, porque los templos entonces estaban respetados, que se llama la iglesia del Santísimo Cristo. Encima de cada calao o habitación de estas antes había una casa, y cuando se ponían las cosas mal, cada uno quitaba 2 piedras y por todos estos pasadizos subían a refugiarse al templo fortaleza que está aquí detrás, la iglesia del Santísimo Cristo. Bueno, que todos estos calados son centenarios y mantienen una temperatura constante durante todo el año, aproximadamente entre 10 y 11 grados de temperatura, que al final es lo que necesita el vino, un poco, pues, más o menos una temperatura constante durante todo el año, ¿de acuerdo? Al final el vino es un ser vivo y al final los cambios bruscos de temperatura pues jamás le sientan bien al vino. El vino necesita una temperatura constante, una oxigenación lenta para que los vinos salgan pues un poquito respetando un poquito más la personalidad del vino. Vas a coger un traguito de vino, vas a contar hasta 8. Lo voy a calentar en la boca. Lo tienes en boca, lo mueves un poquito y tragas y concentras tu mente a ver qué aromas o sensaciones te dejan boca, ¿vale? Qué momento. Este momento examen, la verdad no sé por qué me he metido en el tinglao. Qué expectación. Bueno, puedes Ahora ver, no sé qué decir, tengo que decir algo importante, interesante, inteligente. Bueno, al final sé sincera y di lo que te transmite el vino, ¿no? Puedes ver que es un vino que te transmite mucho cuerpo, mucha estructura, mucho volumen en boca. Tú date cuenta que suelen decir los buenos catadores o sommeliers que si el sabor del vino dura más de 10 segundos en boca, que es de mucha calidad. Tú date cuenta que has bebido aproximadamente hace medio minuto y ahora mismo todavía sigues disfrutando el vino. Podemos decir que es un vino largo en boca, ¿de acuerdo? Estás disfrutando el vino sin beber, sin tomar, estás disfrutando el sabor del vino.